Hace unas semanas me llegó un mensaje de una señora que de verdad me marcó. Me escribió esto: llevo 12 años con el estómago inflamado cada mañana. Probé medicamentos, dietas, de todo. Y en 7 días tomando esto, se me quitó. ¿Quieres saber qué era? Solo un vaso de agua tibia con medio limón y una pizca de sal. Así de simple. Suena demasiado simple, ya lo sé. Y por eso mismo me puse a investigar qué había detrás de todo esto. Resulta que lo que le pasa a tu cuerpo en los primeros 30 minutos cuando te lo tomas en ayunas es algo que casi nadie se espera. De hecho, hay un efecto en especial que te va a sorprender y que logra lo que ningún suplemento caro ha podido resolver en miles de mujeres de más de 45 años. Quédate conmigo porque vale la pena que escuches esto. Hoy te voy a contar exactamente qué pasa dentro de ti desde el momento en que te tomas este vaso. No te voy a dar la típica lista aburrida de beneficios que encuentras en cualquier lado. Te voy a explicar cómo funciona de verdad por dentro, por qué da resultados y también por qué a algunas personas no les cae bien o incluso les hace daño si lo preparan mal. Y es que, aunque no lo creas, hay una manera bien hecha de tomarlo y otra que puede afectarte. Al terminar este video vas a tener claro desde la temperatura ideal del agua y el tipo de sal, hasta las señales que tu propio cuerpo te da para saber si te está funcionando. Pero antes de ir a eso, necesitas saber algo que casi nadie imagina sobre lo que le pasa a tu cuerpo apenas abres los ojos por la mañana. Cada noche, mientras duermes, tu cuerpo no para de trabajar. El hígado filtra las toxinas, los riñones limpian la sangre y todo tu sistema se encarga de eliminar lo que ya no sirve. Eso es genial, es el proceso natural de tu cuerpo. El verdadero problema viene al despertar porque llevas 7, 8 o hasta 9 horas sin tomar una sola gota de agua. Tu cuerpo amanece totalmente seco y necesitando hidratación. ¿Y qué es lo primero que hacemos la mayoría al salir de la cama? Ir directo por el café, o peor aún, no tomar nada. Y en ese preciso momento, tu cuerpo necesita un empujón, algo que le avise: oye, ya amaneció, despierta, es hora de arrancar. Eso es exactamente lo que hace el agua tibia con limón y sal. Pero ojo, no sirve tomarla de cualquier forma. Para que de verdad funcione, tienen que pasar 3 cosas a la vez en tu interior, y casi nadie te explique el proceso completo. Vamos con el primer punto, que para mí fue el que más lógica tuvo cuando me puse a investigarlo. Todo empieza en el hígado, que no para de procesar cosas ni un solo segundo. Tiene más de 500 funciones vitales. No es exageración, son 500. Y una de las más importantes para las mujeres mayores de 45 años es producir bilis. La bilis es el líquido que descompone las grasas que comes. Cuando no hay suficiente bilis, las grasas no se digieren bien. Y eso se traduce en hinchazón, pesadez después de comer y esa sensación de que algo no está bien que muchas mujeres sienten cada mañana y no saben por qué. Ahora aquí viene algo importante. El ácido cítrico de limón actúa como un activador natural de la producción de bilis. Cuando llega al hígado, en ayunas, sin nada más encima, lo que hace es estimular al hígado para que empiece a trabajar. Es como encender el motor del coche antes de arrancar. Y el agua tibia, específicamente tibia, no fría, no caliente, facilita que ese estímulo llegue más rápido, porque el sistema digestivo no tiene que gastar energía en ajustar la temperatura. Pero ¿sabes qué potencia ese efecto todavía más? La sal. Y aquí es donde la mayoría de la gente comete un error enorme, porque cuando decimos sal, no estamos hablando de cualquier sal, y la diferencia importa más de lo que crees. ¿Alguna vez te has levantado cansada aunque hayas dormido bien? ¿O has tenido esa sensación de cabeza pesada en las primeras horas de la mañana? Eso muchas veces no es falta de sueño, es falta de electrolitos. Los electrolitos son minerales que tu cuerpo necesita para que las células se comuniquen entre sí. Son literalmente la electricidad de tu cuerpo. Y durante la noche, mientras tu cuerpo trabaja y elimina desechos, los pierde. La sal del Himalaya o la sal marina sin procesar contienen en su totalidad cloruro de sodio, pero debido a su falta de refinamiento químico, estas sales permiten la presencia de pequeñas trazas de otros minerales esenciales, principalmente potasio, magnesio y calcio. Cuando los tomas en ayunas, disueltos en agua tibia, tu cuerpo los absorbe directamente, sin tener que competir con otros alimentos, sin barreras.
Es como darle a tu cuerpo exactamente lo que necesita en el momento en que más lo necesita. Y lo que ocurre después es casi inmediato para muchas personas. La niebla mental de la mañana empieza a desaparecer. Los músculos se relajan. La energía aparece de forma natural, sin estimulantes. Esto es una maravilla, ¿verdad? Pero hay algo más que hace esta combinación. Algo que no esperaba encontrar cuando empecé a investigar esto. Tiene que ver con un órgano que la mayoría de mujeres ignora completamente y que en la etapa de vida entre los 45 y 65 años se convierte en uno de los más importantes de tu cuerpo: los riñones. Cuando una mujer entra en la perimenopausia o la menopausia, el cuerpo empieza a procesar el ácido úrico de forma diferente. Los cambios hormonales afectan directamente la capacidad del riñón para eliminarlo. ¿Y qué pasa cuando el ácido úrico se acumula? Dolor en las articulaciones, sensación de rigidez por las mañanas, a veces inflamación que parece no tener explicación. Muchas mujeres creen que es normal a su edad. No lo es. El ácido cítrico de limón tiene una propiedad específica que pocos mencionan. Se convierte en citrato en el cuerpo, y el citrato se une al ácido úrico y lo lleva hacia la orina para eliminarlo. Estudios publicados en Biomolecule Reports han confirmado que cuanto más citrato haya en la orina, mejor protegidos estamos de la acumulación de ácido úrico y de la formación de cálculos renales. Y esto se potencia cuando el cuerpo está bien hidratado desde la mañana. Por eso, el agua tibia es el vehículo perfecto. No es un truco para venderte algo, es simplemente cómo funciona nuestro cuerpo. Pero ahora llegamos a la parte que más me importa contarte, porque todo lo que te acabo de contar solo funciona si evitas 3 errores que la mayoría de personas comete, y uno de ellos puede convertir este hábito saludable en algo que te haga daño. Error número 1. Usar agua muy caliente. El agua muy caliente destruye parte de la vitamina C del limón antes de que llegue a tu estómago. La temperatura ideal es agua tibia, la que puedes tomar sin que te queme, alrededor de 40 grados, como cuando preparas una infusión y esperas un momento antes de beberla. Error número 2. Usar sal de mesa refinada. La sal de mesa común tiene añadidos, antiaglomerantes, blanqueadores y muchas veces yodo en exceso. Lo que necesitas es sal marina sin refinar, o sal del Himalaya. La diferencia no es un mito de publicidad. Es la diferencia entre darle a tu cuerpo minerales buenos en lugar de una que está totalmente vacía. Error número 3. Tomarlo con el estómago ácido o con problemas gástricos activos. Y aquí quiero ser muy honesto contigo. Si tienes gastritis activa, reflujo severo o úlceras gástricas, consulta con tu médico antes de empezar esto. El ácido cítrico en ayunas puede irritar un estómago que ya está inflamado. No es para todos en todos los momentos. Y eso es algo que ningún video te va a decir porque quieren que hagas clic, no que cuides tu salud de verdad. Yo prefiero que lo sepas. Ahora bien, hay algo sobre este hábito del que casi no se habla, y para mí es el verdadero secreto. Y no tiene que ver con el hígado, los riñones o los electrolitos. Tiene que ver con lo que les pasa a las mujeres que lo hacen todos los días, sin falta, por 3 semanas o 21 días. Cuando hablas con ellas, lo primero que te dicen no es «perdí peso» o «ya no estoy inflamada». Lo primero que te dicen es «cambié mi relación con la mañana». Y eso parece un detalle pequeño, pero cambia todo. Cuando lo primero que haces en la mañana es cuidarte, un momento que te dedicas solo a ti, que preparaste con calma, tu mente se programa de otra manera para el resto del día. Los psicólogos lo llaman efecto de ancla. Tu cerebro entiende esa primera acción como una señal de que hoy te vas a tratar bien, y esa pequeña decisión influye en todo lo que viene después. Lo que eliges comer, cómo te mueves y cuánto descansas. No tiene nada de mágico, es pura ciencia sobre cómo funciona tu cerebro. El agua tibia con limón y sal no solo te ayuda a limpiar el cuerpo, le enseña a tu mente a querer cuidarse, y eso vale muchísimo más que cualquier suplemento caro. Pero para que funcione, quiero que lo hagas bien. Así que aquí tienes la receta exacta. Así se prepara. Ingredientes: un vaso de agua tibia,
que esté templada, ni muy fría de la refrigeradora, ni que te queme la lengua. El jugo de medio limón fresco, exprimido al momento. Evita los jugos embotellados o concentrados. Una pizca de sal del Himalaya o sal marina sin refinar. Solo lo que agarres con la punta de tus dedos. No vayas a pasarte con una cucharadita completa. ¿Cómo tomarlo? Tómatelo en ayunas, nada más levantarte. Que sea lo primero que entra a tu cuerpo antes del café o del desayuno. Deja pasar unos 20 o 30 minutos antes de comer algo más. En ese rato le da tiempo a tu cuerpo para absorberlo bien y prepare tu digestión para el resto del día. ¿Cuándo vas a notar los resultados? Vamos a ser honestos. 3 días no bastan para ver un cambio real. Dale 21 días sin falta. Ese es el tiempo que tu cuerpo necesita para acostumbrarse a la rutina y empezar a mostrar los beneficios. Esto es lo primero que vas a notar durante los primeros 7 días. Tu digestión se vuelve mucho más ligera por las mañanas. Te sientes menos inflamada después de comer. Te levantas con más energía y sin tanta pesadez. Del día 10 al 21, te vas a levantar con menos rigidez y te costará menos salir de la cama. Vas a dormir mejor y a despertar con la mente más despejada. Sientes una sensación de ligereza total, tanto en el cuerpo como en la mente. ¿Vas a sentir absolutamente todo esto? No necesariamente. Al final, cada cuerpo reacciona a su propio ritmo. Pero si mantienes la constancia y lo preparas como te enseñé, te aseguro que vas a notar varios de estos cambios. Y antes de terminar, hay un último detalle que quiero contarte. Hay un detalle que la señora del mensaje de WhatsApp me dijo al final y que a mí me dejó pensando muchísimo. Cuando le pregunté qué había cambiado exactamente, me dio una respuesta que no se me va a olvidar. Lo que cambió fue que empecé a creer que mi cuerpo podía mejorar. Que no todo era "ya estoy vieja para esto", que todavía podía hacer algo. Y eso mismo es lo que quiero que logres tú. No te quedes solo con la receta o con la explicación de cómo funciona. Lo que de verdad quiero es que termines de ver este video convencida de que tu cuerpo puede recuperarse mucho más de lo que te han hecho creer. Que a los 50, a los 55 o a los 60 años, un pequeño cambio en tu mañana puede mover cosas que llevaban años estancadas. Y no porque sea un milagro, sino porque tu cuerpo responde cuando lo cuidas todos los días con cariño y atención. Empieza mañana mismo. Solo necesitas un limón, agua tibia y una pizca de sal. Así de simple. Si te sorprendió lo que el limón y la sal hacen por ti en la mañana, espera a ver lo que hace otra planta que casi todo el mundo pasa por alto. Te grabé un video completo sobre el zacate limón, o limoncillo. Ahí te explico paso a paso todos los beneficios de esta planta y por qué la gente que la está tomando se siente con tanta energía. Si te interesa ver cómo estas plantas te pueden ayudar a sentirte mejor desde la primera taza, haz clic en el video que está saliendo en pantalla. Te va a encantar todo lo que vas a descubrir. Nos vemos por allá.